Yo estaba viajando en Australia, estoy viviendo allá hace 7 meses en mi van y de repente recibí la noticia de la WordPress con la nominación y estaba como a 4.500 kilómetros del lugar donde quería hacer mi proyecto. Decidí regresar a este pueblo bajo tierra que me llamaba tanto la atención por ser tan místico y misterioso. Es un pueblo donde la mayoría de sus habitantes viven bajo tierra, llevan construyendo durante 100 años estas casas a los que ellos llaman dugouts, los excavan ellos mismos. También es un pueblo muy misterioso porque en su superficie hay prácticamente muy pocas cosas. Hay un par de casas en su superficie, pero la mayoría de los habitantes viven bajo tierra, ya que las temperaturas varían entre como los 50 grados en verano, a veces llega sobre 50 y los -1 grado en invierno. Entonces, este tipo de vivienda les permite mantener la temperatura en 23 grados fijo durante todo el año. Pero lo que más me llamó la atención y con lo que relacioné mi proyecto Invisible fue con la necesidad de estos habitantes de ser invisibles, de no pertenecer, de empezar de nuevo, porque la mayoría de ellos son exconvictos, veteranos de guerra y en su mayoría extranjeros que decidieron escapar de su país y irse a vivir a este lugar en la mitad del desierto australiano, en donde el pueblo más cercano queda a 850 kilómetros. Entonces, esta necesidad de ellos de cambiar su nombre, de volver a empezar su vida, Coober Pedy realmente te da la posibilidad de volver a empezar y es eso lo que más me llama la atención. En Coober Pedy además se produce la extracción del opal. El opal es una piedra semipreciosa, entonces nace todo este como misterio, esta ambición de encontrar más, esta pelea, esta desconfianza entre los habitantes y siempre hay como un halo de misterio en el aire. Yo al principio caminé por 4 días buscando gente, tratando de hacer un primer contacto y fue súper difícil, todos los días sobre 45 grados y de a poco fui desarrollando mi proyecto. Es un proyecto en proceso que aún no está terminado. Eso es un proyecto que requiere mucho tiempo, requiere entrar en confianza, requiere la intimidad del uno y del otro, no solamente de que ellos me entreguen, sino de yo también entregarles mi confianza. Por eso es un proyecto que toma bastante tiempo, pero sí siempre he estado como metida en la intimidad, en lo diferente y es un pueblo súper interesante por esto de estar bajo tierra, ¿no? Uno llega al lugar y es un espacio prácticamente vacío, desértico, de mucha chatarra, de muchos desechos y luego hay todo un pueblo y todo un mundo bajo tierra que no se conoce. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque uno viene con todas estas dudas y con todo este desafío personal de la desconfianza en uno mismo, ¿no? De un proyecto que están haciendo, entonces que tiene mucho desarrollo por delante. Al principio estaba muy confundida en si traer o no este proyecto o simplemente trabajar un proyecto que ya esté un poco más armado y luego decidí que para eso estaba la masterclass, para empezar este proyecto, para darle forma, para darle vida. Me ha servido mucho en términos de edición, en términos de ver otra visión sobre mi trabajo. Me han ayudado también mucho los alumnos porque yo siento que uno aprende igual de los alumnos que de los profesores o de los másters, en la interacción, en las opiniones, en los diferentes puntos de vista. Es súper enriquecedora y estoy muy contenta y muy agradecida de la experiencia. El mundo es muy grande, hay mucha diversidad, la fotografía es súper amplia y encuentro válida la opción de que exista un Masterclass Latinoamérica. Aún así, siento que es muy importante el Job Steward Masterclass que reúne todas estas diferentes opiniones, culturas, pero siento que es súper válido tener Masterclass Latinoamérica y el Job Steward Masterclass. No para que los latinos tengamos más oportunidades de unirnos al Masterclass, sino porque de por sí la cultura latinoamericana tenemos una visión diferente y también es enriquecedor el contacto entre nosotros.